todos y bienvenidos de nuevo. ¿Os ha gustado Playground, verdad? Seguro que sí. Antes de empezar con esta sección, donde veremos las variables enteras, floats o doubles, que son las variables decimales, y los booleanos, os quiero introducir a una pequeña función que os puede ser bastante útil aquí en el Playground, que es la función print, ¿vale? Entonces, la función print puede tomar los argumentos que deseéis realmente. Y lo único que hace es imprimir ese valor. Os será útil porque si tú quieres saber el valor de una variable, puedes hacerlo así como lo he hecho yo con el str famoso, o directamente puedes poner aquí print str y la función va a ser la misma. ¿Vale? ¿Lo veis? El valor del número pi es 3,14, 1592, 65 y un salto de línea para indicar que la frase ha terminado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿para qué os lo digo? Pues porque ahora vamos a empezar a operar con números y demás, y el print es una muy buena forma de indicarle al propio sistema, al propio Playground, que lo que queremos es imprimir ese valor por pantalla. Entonces, vamos a empezar con la primera de las tres cosas que os voy a enseñar, que son las variables enteras. Variables enteras. ¿Qué es una variable entera? Pues básicamente variable var entera, pues int le podemos llamar, dos puntos int igual a 0. Pues 0 es un número entero. Los números enteros son las cosas que podéis pensar, pensar no, contar, tanto positivas como negativas. Por ejemplo, tú puedes tener una manzana, dos manzanas, tres manzanas, cuatro manzanas, ¿no? Podrías tener 0, como tenía pues hace un segundito, pero también podríamos tener valores negativos, ¿no? Como el piso menos 4, el piso menos 8 o el menos 25, ¿no? Por tanto, este es el concepto de variable entera. Una variable entera pues se la puede operar, ¿no? Se le puede sumar, restar, multiplicar o dividir otro entero. Por ejemplo, si yo me quedo con el entero número 5, ¿vale? Es un buen número, yo podría hacer que ahora entero fuera el entero propiamente dicho multiplicado por 2, en cuyo caso 5 por 2, lo veréis aquí a la izquierda, cuando me lo haya calculado, si me deja, así, vale 10, ¿lo veis? A veces fijaros lo que me acaba de pasar, que es que le pones un espacio a Swift y el compilador se queja, ¿no? Te pone aquí el puntito rojo. Esto es normal, a veces os pasará, ¿vale? Simplemente pensad que los espacios a veces no le gustan y como tales, pues los tenéis que corregir eliminándolos como acabo de hacer yo ahora, ¿vale? Entonces, este entero por 2 pues vale 10, ¿vale? Y como que vale 10, por ejemplo, podríamos hacer entero igual a entero dividido por 3, ¿vale? Lo mismo, ahí. Tengo la manía de poner espacios en blanco, lo siento, no lo hago a propósito. Y resulta que 10 entre 3 da 3. Creo que no. La última vez que uso una calculadora, no. A ver, si yo hago 10 dividido 3, da 3,3333333. ¿Qué está pasando? ¿Por qué dice que da 3? Realmente no da 3. ¿Es un error de Swift? No, para nada, no es un error de Swift. Simplemente tenéis que tener en cuenta que vuestra variable es entera y como tal no tiene números decimales, ¿vale? Si vosotros queréis que tomen valores decimales, pues no podéis utilizar una variable entera, ¿de acuerdo? Tenéis que utilizar otro tipo de variable, que serán las variables flotantes o doubles que se llaman, ¿vale? Las variables con decimales. Imaginaros que tenéis otra variable entera, var int 2, ¿vale? También de tipo entero, int, ¿vale? Y lo que buscáis hacer es, por ejemplo, declararla a 8, ¿vale? ¿Qué podéis hacer con int 1 e int 2? Pues así a bote pronto se me ocurre, por ejemplo, sumarlas, ¿no? Int más int 2, ¿qué daría? Pues esta habíamos dicho que acababa valiendo 3, 3 más 8 debería dar, correcto, 11, 3 más 8, 11, ¿vale? Y como a veces escribirlo así es un poco burdo porque no sabemos muy bien al final qué estamos editando ni qué no, pues lo que se podría hacer simplemente es escribir la sentencia print, que os acabo de enseñar hace un momentito, y decir la suma de int más int 2 es barra y hacer algo así como int más int 2, ¿vale? Fijaros cómo estoy intercalando de forma constante texto con variables, y fijaros aquí, la suma de 3 más 8 es 11, fantástico, ¿no? No tiene mucho misterio. ¿Veis cómo realmente el poder que tienen las variables enteras, las operaciones y sobre todo la función print, ¿no? Que me permite aquí concatenarlo todo sin necesidad de mucho cálculo? Los que hayáis hecho el curso previo de Objective-C o estéis acostumbrados a este otro lenguaje de programación,
Veréis que en comparación con Objective-C, Swift es muy ameno en este sentido, que lo simplifica todo bastante y permite hacer cosas bastante de virguería en este sentido, ¿no? Que con una línea de código de apenas 20-30 caracteres, si lo hubiéramos hecho en Objective-C, pues a lo mejor hubieran sido 100 o 120, porque son muchos corchetes entrecadenados el uno con el otro, con el otro, con el otro, ¿vale? Entonces, esto es cómo se tratan las variables enteras en Swift, ¿de acuerdo? Id probando con el Playground y a ver si os sentís cómodos con ella. El segundo tipo de variables que os quería enseñar son lo que se llaman las variables flotantes o decimales, ¿vale? Hoy en día ya no se utilizan tanto las flotantes, sino que se utilizan ya directamente los doubles, por cuestiones de usabilidad sobre todo, ¿vale? Vivimos en un mundo de 64 bits, probablemente a no mucho tardar existirán los 128 o los 256, y por tanto cada vez va siendo necesario el tener una precisión más exacta en las variables que se utilizan. De hecho lo habéis visto vosotros mismos, he dividido aquí 10 entre 3 y en lugar de darme 3,333 me ha dado 3, ¿vale? O sea, no ha sido precisamente una de las operaciones más bien hechas que he hecho en mi vida, en este caso. Entonces, para esto nacieron lo que se llaman las variables flotantes, las variables double, ¿vale? Var decimal, dos puntos double, igual a, por ejemplo, 8.335, ¿vale? 8,35, si os fijáis, es una variable que no puede ser entera porque tiene decimales, claro. Si yo la declarara aquí como entera, así, pues probablemente el compilador me diría, chico, cannot convert value of type double to specific type int, ¿vale? No puede convertir esto que es un double en un entero, ¿vale? Es normal que se nos queje el compilador. Por tanto, una buena forma que tenemos de poder operar con este tipo de datos es utilizando los doubles. Entonces, ¿qué podemos hacer con los doubles? Lo que ya hacíamos con los enteros hace apenas nada. Podemos sumarlos, así que por ejemplo podríamos hacer algo así como print nuestro famoso entero int más este decimal, ¿vale? Estoy intentando sumar un entero con un decimal y como veis a Swift no le gusta mucho, ¿no? Porque dice, pues no puedo sumar un entero con un decimal. Entonces lo que se puede hacer es un pequeño truco y es que este entero que teníamos lo podemos transformar sin muchos problemas en un double, ¿no? De modo que ahora nuestro entero que valía 3, pues ahora pasa a valer, si me apuráis, 3,0, ¿vale? 3,000. Acaba de transformar el propio entero en un decimal, gracias a este casting que se llama. Si os acordáis, nosotros hicimos algo similar en la app de calcular las edades de los animales, ¿no? De nuestra edad perruna, que leíamos de nuestro text field un string y al final acabábamos convirtiéndolo no a double como estoy haciendo ahora, sino a entero, ¿vale? ¿Podríamos hacer también lo contrario? Pues por supuesto, podríamos hacer print nuestro entero int más, en lugar de decimal, pues int del decimal, ¿vale? Que simplemente sería ver el decimal como si fuera un entero, ¿de acuerdo? En lugar de valer 8,35, pues probablemente valga 8, y 8 más 3 son 11, que es lo que os sale por aquí, ¿vale? Fijaros lo potente que se convierte Swift desde el momento en que podéis ver una variable a la vez como entero y como decimal, ¿vale? Porque podéis empezar a operar variables y variables y variables, sumarlas, podríais multiplicar sin ningún problema, ¿vale? Podríais venir aquí, cambiar el más por un por, y pasamos de tener pues 11 y pico a 25 y pico, e incluso multiplicarlo como enteros, ¿vale? Y en lugar de valer 11, pues valer 24. Fijaros que claro, como estáis empezando a perder información respecto a lo que ya teníais, pues es normal que os empiece a interpretar mal las cosas, ¿vale? Fijaros que en un programa donde tuvierais que ser muy precisos, pues es imposible que estéis trabajando con enteros todo el rato. En algún momento tendríais que pasar por decimales, por doubles, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros, segundo tipo que os enseño, el decimal, el double. Evidentemente, pues no siempre necesitaréis hacer castings, ¿vale? Podríamos hacer var decimal 2 de tipo double igual a 1,68, ¿vale? Y simplemente podríamos hacer print decimal más decimal 2 y lo sumaría sin ningún problema. Aquí está
10,03. Incluso poner aquí más decimales, ¿por qué no? 0, 8, 9, 4. Y nos lo sumaría sin ningún problema, ¿vale? O incluso podríamos multiplicar estas dos variables print, pues decimal por decimal 2. Entonces, pues saldría aquí el producto de 1,608 bla 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 por 0,35, ¿de acuerdo? Entonces fijaros que la forma de operar es muy parecida como ya la habíamos visto en el caso de los enteros, solo que si necesitamos números decimales, con coma flotante que se llama, podemos utilizar la clase double en lugar del tipo de datos entero int. Un último tipo especial de datos relacionado con estos dos es el tipo de datos booleano, el tipo de datos bool. Voy a poner aquí variables booleanas. ¿Vale? ¿Por qué digo que es un tipo especial? Pues básicamente es como si fuera un entero, pero solo puede tomar dos valores, 0, 1 o, como preferimos los informáticos, verdadero, falso. Entonces podríamos poner aquí var soy hombre. Entonces var soy hombre sería un tipo de datos bool y en mi caso sería verdadero, true. ¿Vale? O por ejemplo podría ser var soy rico, de tipo de datos bool, porque la respuesta a la pregunta es sí o no, y poner aquí false, ¿no? Lástima, no soy rico. ¿De acuerdo? Fijaros que aquí os lo dice. Soy hombre true, soy rico false. Para negar alguna de estas variables es muy sencillo. Lo único que tenéis que hacer es poner una exclamación delante. Por ejemplo, exclamación soy hombre, lo que hace es negar la frase soy hombre. Por tanto, como soy hombre era true, ahora es false. Más adelante os enseñaré un poquito sobre lógica de predicados, sobre si una variable verdadera se concatena con una falsa y los tipos de concatenación que existen entre variables, así como os he enseñado que aquí los números se pueden juntar multiplicando, sumando, incluso dividiendo. No los he restado, pero podría haber restado perfectamente, ¿no? Entonces, os enseñaré también un poquito cómo funciona la lógica de predicados booleana más adelante. Y lo último, para acabar ya esta sección, donde hemos introducido estos tres tipos básicos de datos, es plantearos un pequeño reto, ¿no? Reto. Os doy dos números, ¿no? Os voy a dar var a int igual a 3,25 y var b perdón, la var a es de tipo double, no es de tipo entero. Y esta sí, var int igual a 8. ¿Vale? Quiero que me pongáis aquí las dos frases que irían para poder sumar, por un lado, y multiplicar estos dos números de una forma que quede una frase lógica, ¿no? Algo así como la suma de A y B es tanto y el producto de A y B es tanto. Vamos allá. ¿Os ha salido? ¿Sí? ¿No? Vamos a ver. No es muy complicado, puesto que la solución estaba aquí casi escrita, ¿no? Sería algo así como print, dos comillas así, la suma de A más B da, y el único punto truculento es que si hacéis A más B, pues el compilador se os va a quejar un poco, no va a decir, oye tío, ¿qué estás haciendo? Entonces tenéis la opción de pasarlo todo a double o pasarlo todo a int. En este caso, pues lo suyo es todo a double, puesto que si no perderéis el 0,25 de la variable a. Por tanto, la que nos falla es la b, que en lugar de ser de tipo entero, debemos declararla como double así, ¿vale? Espera que haré un par de enters para que os quede en medio. Aquí está. ¿Vale? Y fijaros cómo aquí en el lateral os pone la frase como queda, que es la suma de 3,25 más 8 da 11,25, correcto. La segunda frase, pues muy parecida realmente, podría copiar-pegar, pero la voy a escribir. Print el producto de A por B da A por, y lo mismo, si hiciéramos A por B, volvería a fallar más con la escopeta de feria porque estaríamos multiplicando enteros con doubles, no se puede, sino que convertimos nuestro entero b en un double, ¿vale? Hacemos simplemente double b. Entonces veréis que el producto de 8 por 3,25 da 26, ¿vale?
Ya está, no tiene más misterio. Entonces, fijaros cómo poco a poco podemos ir construyendo nuevos tipos de apps en base a estos conocimientos que os acabo de introducir. Repasemos. Los strings, que ya los vimos anteriormente en forma de var o en forma de let. Las variables enteras, números, que podéis pensar que son manzanas, cosas que podéis contar tanto en positivo como en negativo, 1, 2, 3, 4, 5, 0, menos 1, menos 2, menos 3, etc. Variables con decimales, que a veces nos harán falta, por ejemplo, el número pi, que lo hemos declarado antes, es un decimal, es un elemento de tipo double. Y por último, variables booleanas, que pueden tomar el valor verdadero o falso. Un último apunte antes de seguir adelante. Fijaros que en el caso de los strings o en el caso de pi, aquí no he puesto let pi double, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no le decís nada, el compilador lo entiende, ¿de acuerdo? Entiende perfectamente que esto es un double y que no hace falta decírselo a Swift. Normalmente a mí me gusta soler declarar las variables para no prestarse a confusión, ¿vale? Sobre todo por el hecho de que a lo mejor tú, este entero aquí 8, quieres que sea un double porque ya tienes previsto hacer operaciones de sumas más adelante. Lo que pasa que, claro, en lugar de hacer double 8.00000, pues lo declaras como entero para que ocupe menos datos, ¿vale? Menos memoria, sobre todo, ¿vale? Esto es una de las principales razones de por qué a las variables las podéis declarar como el tipo de datos que son. Pero aquí perfectamente hubierais podido hacer variable soy hombre igual a true o igual a false, y no haberle dicho el tipo de datos, porque al haber asignado que esto es de tipo true, Swift ya interpreta que esto es una variable de tipo booleana, ¿vale? Veréis que yo al principio lo haré bastante, esto de sobrecargar, que se dice, el propio código con los tipos de datos que estoy y que no estoy usando. A la larga, iremos prescindiendo cada vez más de ellos siempre que sea posible, pero bueno, nunca está de más recordar el tipo de datos de cada una de las variables o constantes que declaréis en vuestro código.